Bienvenidos a su programa Poder Ciudadano. Les saluda con mucho gusto Juan Carlos Flores Aquino. Y esta semana, el 1 de diciembre, se conmemora un día que es muy importante, que a veces nos olvida. Pareciera como que ya quedó en el pasado y no es así. Este 1 de diciembre se conmemora el Día Mundial del SIDA. El Día Mundial del SIDA, y por eso estamos haciendo este programa con un extraordinario amigo que tengo el gusto de contar con sus amistades desde hace muchos años y que ahora está ocupando una responsabilidad muy importante en la Fundación AHF, la Fundación AHF México, y me refiero al licenciado Guillermo Bustamante Vera, que es nuestro invitado este día en Poder Ciudadano. Guillermo, qué gusto saludarte. Muchas gracias, buenos días y muchas gracias por esta oportunidad, por permitirme estar con tu auditorio. Gracias, Guillermo. En la Fundación AHF México, ¿qué es la Fundación AHF México? AHF es AIDS Healthcare Foundation, son las iniciales de esta asociación. Es una fundación mundial, estamos en 45 países, en 4 continentes. En México estamos desde el 2004 y hemos realizado a la fecha más de 1 millón de pruebas rápidas. ¿1 millón de pruebas? 1 millón de pruebas. ¿En México? En México. ¿Desde qué año? 2004. Desde el 2004. Así es. 1 millón de pruebas. 1 millón de pruebas. Nada más para darnos cuenta de lo que hace esta fundación, ¿no? Y de la relevancia. Guillermo, muchas veces lo hemos platicado, esta enfermedad que apareció nos tocó en nuestra generación, Sí. a finales de los 80s. Me acuerdo muy bien con Fred Mercury sobre Así es. que venía como una amenaza mundial en aquel entonces. ¿Qué era? El SIDA era hablar de muerte, era hablar de ya no hay retorno, y entonces hubo muchos cambios generacionales, y lo puedo hablar abiertamente, para eso también es Poder Ciudadano. A partir de los finales de los 80s y del inicio de los 90s, desde un punto de vista personal, el SIDA vino a evolucionar nuestra vida sexual, nuestra conducta sexual. No se utilizaba comúnmente el preservativo, Así el es. condón, y a partir del final de los 80s, inicio de los 90s, pues ya nos cambió la vida a todos. Todos tenemos la obligación de utilizar condón, como es actualmente hasta el día, pero a veces nos olvidamos de eso, Guillermo. Así es. Pasa? ¿Qué Desafortunadamente. pasa a finales de los 80s, inicios de los 90s? ¿Cómo surge esta enfermedad mortal? ¿Y cómo lo has visto desde aquel entonces hasta nuestros días? Bueno, en Estados Unidos son detectados los primeros casos y hay una emergencia mundial a inicios de los 80, particularmente en México. En 1983 se diagnostica el primer caso. De ahí a la fecha tenemos más o menos 360,000 casos diagnosticados. Y sí, efectivamente cambió la cultura, porque afortunadamente se le dio una mayor relevancia a la educación sexual, esta que no existía antes de nuestra generación. Bien lo dices, nosotros somos la generación afortunadamente del condón, y afortunadamente se le da esta relevancia, y tenemos que para los años 90 pues hay una generación que tenemos una mejor cultura sexual que otras generaciones. Desafortunadamente, y como tú bien lo mencionabas, han venido decayendo el interés por este tipo de prácticas de educación sexual. Algunas por confianza. Hoy, por ejemplo, vemos que la gente se confía mucho. El SIDA pareciera que ya no existe, y eso no es verdad. Por eso Es justo lo que me llama la atención. por eso el llamado de ONUSIDA, para que volvamos a centrar nuestra atención. No significa miedo, por el contrario, significa información, y significa tener una actitud que sea activa y no la pasiva. Es que fíjate, Guillermo, lo dices muy bien, como que pensamos que ya no está. Así es. Que ya se encontró la cura del SIDA. No se ha encontrado la cura del SIDA. Sigue siendo una enfermedad mortal. ¿Por qué pensamos eso? Afortunadamente ha respondido bien los sistemas de salud y se ha podido controlar esta pandemia que la verdad es que fue muy dolorosa para la humanidad en muchos sentidos, pero que gracias a la participación de la sociedad civil fue uno de los movimientos más fuertes, más importantes, y el que más ha impactado en los sistemas de salud pública en el mundo, ¿sí? Hoy afortunadamente contamos con tratamiento en casi todos los países, pero particularmente en México, una persona que es diagnosticada con VIH
puede recibir su tratamiento y lo puede hacer de manera gratuita. Eso es muy importante. ¿Cuál es la esperanza de vida para una persona que está infectada con el SIDA? Bueno, hay que hacer una diferencia. Que es diagnosticada con VIH. Una persona que tiene VIH y que recibe tratamiento tiene una vida normal como cualquier otra persona. ¿Puede contagiar a otros? Si tiene una carga viral baja, es decir, si está tomando su medicamento, entonces mantiene sus niveles bajos de virus en sangre y por tanto ya no transmite el VIH. Es que te lo pregunto, Guillermo, porque a pesar de que en esos finales, vuelvo nuevamente, ¿no? Como a lo retro, a final de los 80s y de los 90s, lo que yo recuerdo, entonces, ya tiene 40 años, 30 años prácticamente de esto, era utilizar condón forzosamente. Así es. Contagiarte. La enfermedad era mortal, duraba 6 meses, 1 año de vida. Todos vimos lo que pasó con Fred Mercury y con otros ejemplos mundiales de gente que se contagió de SIDA y que murió, y que todos eran transmisores de la enfermedad. Después, ya en los 90s, inicios de los 2000, de este siglo, inicios de siglo, que ya no todo mundo contagiaba al otro y que ya había una esperanza de vida mayor. Es ahí donde yo me quedé, honestamente. Después ya no supimos más. Así es. Después ya como que se bajaron las medidas importantes y como que nuevamente surge, y lo digo muy lastimosamente, Guillermo, ignorancia sobre el tema del SIDA. Sí, desafortunadamente. En este 2022, casi 2023, de saber nuevamente lo básico de la enfermedad. Creo que si regresamos a ese punto, no sé si coincides conmigo, tú eres el experto, pero sí que nos digas qué pasa, por qué ahí está, yo mismo me estoy poniendo como ejemplo, esta desinformación y por qué hubo esta como laguna mental de qué pasó con el SIDA. Fíjate que en el año 2000, cuando hay un cambio de gobierno en nuestro país, llega al gobierno un partido conservador y ciertamente ahí hay una influencia de grupos conservadores que presionan para que la educación sexual se quite de las escuelas. Y desafortunadamente eso impacta en el conocimiento de las personas, de los niños, de las niñas, de los jóvenes. Por desgracia no saben lo suficiente acerca de su cuerpo, no saben de la biología, y desgraciadamente pues tenemos una generación, me da pena decirlo, pero en México se educan con las páginas de pornografía, cuando el Estado debería de garantizar el derecho de educación de todos los niños y las niñas para que conozcan de su cuerpo y desde luego que lo hagan desde un punto de vista científico. Entonces, esto, por desgracia, nos tiene aletargados en torno a la enfermedad o a la transmisión del VIH. Déjenme decirles que si bien es cierto que se encuentra controlada en México la transmisión de VIH, lo cierto es de que tampoco debemos de bajar la guardia. Estamos hablando de que cada año, o por lo menos el año pasado, se diagnosticaron 15,000 nuevos casos en México. 15,000 nuevos casos. 15,000 nuevos casos. 2021. En pandemia. En pandemia, 15,000 nuevos casos. Y en el mundo se diagnosticaron 1.5 millones de nuevos casos. ¿Cuáles eran los objetivos de ONU-SIDA? Era de que no diagnosticáramos arriba de 500,000 de personas. Es decir, se triplicó. O sea, tenemos 1 millón de personas más. Entonces no debemos de bajar la guardia, debemos de reforzar las tareas. Es muy importante que visibilicemos cuáles son las áreas de oportunidad y cómo podemos mejorarlas. Una persona que está diagnosticada, como hace ratito lo estábamos platicando, es una persona que va a mantener su carga viral baja y por tanto cortamos la cadena de contagios. ¿Sale? La Fundación AHF brinda atención y apoyo a quienes que nos pudieran ver que tengan algún familiar, algún amigo o que inclusive estén sufriendo una enfermedad, ¿sí? Desde luego, hay un apoyo muy importante. El primero de ellos es de que aquí pueden venir a hacerse la prueba. Estamos en Darwin número 31, en la colonia Anzures. Es gratuita. Es gratuita. Todos los servicios que ofrece nuestra fundación son absolutamente gratuitos. Y pueden hacerse aquí la prueba. También tenemos nosotros jornadas en calle. Por eso logramos estos números impresionantes como el 1,000,000 de pruebas.
Hay quien nos ubica en la Glorieta de Insurgentes, porque ahí tenemos jornadas. Tenemos jornadas. Van mis compañeras y mis compañeros con una carpa. Ahí se identifican y ahí brindan información a la población. Estamos en la zona rosa, estamos en otros metros. La semana pasada estuvimos en la línea del metro, en la rosa, y lo hicimos a propósito del Día Mundial de la Prueba, que fue el jueves de la semana pasada, el jueves 24. Hay un Día Mundial de la Prueba. De la prueba. Del SIDA. Previa, una semana antes al Día Mundial. Exactamente. Entonces, estuvimos ahí actuando en la jornada. Y bueno, y todas las semanas estamos en calle y todas las semanas estamos informando a la población y, por el otro lado, también invitándolos a que se hagan la prueba. Ahora, bien puede ser un resultado reactivo que impacte también a la población. HF cuenta con una amplia experiencia para poder aconsejar a las personas, para poder brindarles asesoría psicológica y pues para que obviamente puedan rehacer su vida independientemente del resultado. Fíjate, y es una catástrofe, que es justamente lo que te iba a decir, porque yo creo que para alguien de nuestra generación, nosotros nacimos en la década de los 70s, nos tocó ser adolescentes cuando surgió el SIDA y en nuestra juventud vivir siempre con ese temor de que no te vayas a contagiar. Si a nosotros, a alguno de nuestra edad, nos dijeran que tenemos SIDA, pues sí sería catastrófico pensando en aquellos años. Y voy a esto porque yo quiero preguntarte, en el 2022, casi 2023, ¿qué edades son las que más se contagian de SIDA? Desafortunadamente, entre los 20 y los 35 años. Son las nuevas. Ahora, hay que tener muy presente que no es una transmisión particular de un grupo de la población. Es que Cualquiera, desafortunadamente lo hay. Los prototipos que son muy perjudiciales, y lo digo abiertamente, que era una enfermedad exclusiva de homosexuales. Así es. No es así. No es transfusiones sanguíneas, a veces de casas. Así es. Desafortunadamente, por tener parejas que sostienen relaciones homosexuales quizás, pero hay muchos estigmas, ¿no?, de la enfermedad. Desafortunadamente, y ese es otro de los llamados que hacemos en este Día Mundial del SIDA, para que podamos terminar con el estigma y la discriminación. Queremos una sociedad libre de SIDA. Estamos nosotros comprometidos para que en el 2030 lo podamos lograr. Particularmente HF México está decidida, y lo queremos hacer de la mano de las autoridades, de que en el 2030 tengamos un país libre de SIDA. Pero 6 años de meta. 6 años. ¿Es difícil? Sí, pero pues hay que hacerlo. Hay que hacerlo y también hacemos una cordial invitación a la población para que se sumen a esta campaña. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues primero que nada visibilizándolo. Son temas que desafortunadamente todavía en el siglo XXI son temas tabús. Y en un gobierno que se supone que es de izquierda, además, ¿no? En el gobierno federal, en la Ciudad de México y en la mitad de la Ciudad de México. Nosotros lo que consideramos es que no solamente podemos tener una salud pública mejor, sino que también hacemos un llamado a las personas para que este hermoso país termine de una vez por todas con la discriminación y con el estigma. Lo podemos hacer. Hoy nuestra bella capital de la República, la Ciudad de México, es muy amable, es muy amistosa, es ampliamente receptiva de la diversidad. Y eso me da mucho gusto, pero no todo es la Ciudad de México, no en todos los estados, no en todos los municipios, desafortunadamente, se actúa con esta libertad y con este respeto hacia las personas. Hay mucha discriminación. Desafortunadamente, en el norte, en el sur y en el centro también. Ahí vamos viendo ciertos lugares donde se criminalizan, donde se discrimina. A mí me parece que la cuestión sexual es una cosa muy personal. Es ideológica. Es muy, sí, y no tendríamos nosotros por qué meternos en la vida de las personas. Sí, lo que comentas que a partir de que llega un gobierno que, bueno, es conservador, tiene cierta ideología hacia el tema de la salud sexual, no hay ningún pecado en poder expresarlo, es para cuidar nuestra salud, nuestra vida. Lo que sí hay es una vulnerabilidad al derecho de las personas a recibir información y recibir información de calidad. Porque para eso vamos a la escuela. Estamos muy orgullosos también de nuestro sistema de educación, pero es una pena que hayan quitado
la educación sexual. Aún está... Hasta el momento no se ha podido implementar Mira, este famoso subsecretario que lastimosamente estuvo ahí dando varias ideas, un personaje ahí que ya ni quiero recordar, que aún sigue en este sexenio. Estos son los temas relevantes y los que deberían interesarle a la Secretaría de Educación. Ahí está el llamado para Leticia Ramírez, la nueva Secretaria de Educación, para los gobernantes, los gobernadores, para los alcaldes, sobre la educación sexual. Eso es muy importante, Guillermo. Y también, porque queremos una población mejor formada, ¿no? por supuesto, Porque queremos tener las herramientas suficientes para poder vivir y hacerlo de manera digna, de manera libre y responsable. Y para eso lo que necesitamos es una educación que sea suficiente. Desafortunadamente se ha vulnerado este derecho. Como tú bien dices, y me sumo, hay que hacer un llamado a la Secretaría de Educación Pública. Desde luego que hemos trabajado con algunos docentes. Hemos acudido a algunas escuelas como parte también de nuestras actividades. Y en algunas de ellas, profesores muy animados pues, para poder implementar el plan de estudio como debe ser. Sin embargo, nos dicen, es que, ¿sabes qué? A veces la resistencia es de los padres o de las madres. y tiene que ver también con escuelas públicas y Privadas. Y entonces ahí lo que nosotros los invitamos es, pues también eduquemos a los padres y a las madres. en las familias. Y podemos, en el seno de las familias. Entonces podemos hacer también talleres, podemos hacer actividades, la docencia, obviamente también para los padres, porque, insisto, es tener mejores herramientas para la vida. Guillermo, para finalizar este espacio que tenemos en Poder Ciudadano, porque por supuesto tiene que ver con construcción de ciudadanía, la vida sexual, la educación sexual, y además teniendo el privilegio de contar con esta opinión que nos estás dando el día de hoy, esta información más que opinión tuya, Guillermo Bustamante Vera. Vuelvo nuevamente a esos años 80, 90, ahora 2022, casi 2023. ¿Cuáles son las recomendaciones básicas para no contagiarse, no contraer la enfermedad? Primero que nada, el estar informados. Sí necesitamos que vuelva la educación sexual a las aulas, que tengamos una población que esté mejor informada, que esté mejor educada. Necesitamos una alfabetización sexual, esa es la realidad. O sea, no podemos, es buen término. No podemos dejar que las personas crezcan y que desafortunadamente nada más informen a través de las páginas pornográficas. No, este no es el país que nosotros queremos. Incluso repitiendo patrones de violencia que son los que no queremos. Claro, discriminación y racismo. Totalmente. Entonces, hacemos un llamado pues, para que la Secretaría de Educación ahí asuma su papel y tengamos una población mejor informada. Y también, si tú me lo permites, por favor, fíjate que podemos sentirnos orgullosos de muchas cosas de nuestro sistema de salud pública. Yo particularmente, y conozco otros sistemas de salud pública en el mundo, tengo el gusto de conocerlos, y me siento muy orgulloso del nuestro. ¿Por qué? Porque tenemos clínicas, tenemos infraestructura, tenemos un personal que es muy arrojado, que es bueno, que está muy bien formado. Hay, por ejemplo, quien dice que el sistema cubano es bueno. Sí, sin lugar a dudas, tiene mucho mérito. Sin embargo, considero que el nuestro tiene la infraestructura exactamente. Digo, desafortunadamente ellos viven una situación muy difícil, pero bueno, en el caso de nosotros, tenemos infraestructura y tenemos un personal que está muy capacitado, que además tiene criterio propio porque hemos aprendido mucho de la calle, del trabajo con la población y demás. ¿Qué es lo que nos está faltando? Y ahí creo que nadie debemos ser ajenos a la situación. Tenemos un presupuesto que es pequeñito, que es de menos del 2.8% del PIB. ¿Cuáles son las recomendaciones en materia de presupuesto? Deberíamos tener cuando menos el 5%. En lo que recomienda, digamos, Naciones Unidas, temas de salud, y estamos casi a la mitad. Estamos casi a la mitad, desafortunadamente. Entonces, ¿esto cómo se refleja? Se refleja en que si tú no vas por una gripa al Seguro Social, no te van a dar medicamentos. O sea, tenemos nada más para lo estrictamente necesario para diagnosticar. Pero no tenemos para otro tipo de enfermedades. No tenemos tampoco especialistas suficientes. Si te van a sacar una radiografía o si te van a sacar una química sanguínea, la más básica, a lo mejor lo hacen de manera rápida, pero no lo van a hacer cuando estamos hablando de una enfermedad diferente. Entonces, ahí es donde se resiente el presupuesto y ahí es donde nosotros tenemos que poner atención. Claro. Otro punto muy importante,
Desafortunadamente, el sistema se endureció con el corporativismo político del siglo pasado. Hacemos un llamado porque tiene que ser mucho más ágil, mucho más flexible, tiene que acercarse a la población. Y por eso, la población también no recurre tanto a la prevención. Nosotros necesitamos un sistema de salud que sea muy preventivo, que sea muy ágil y muy acorde a las necesidades de la población, o sea, que reciban a las familias, que les den un seguimiento a la familia de cómo van, cuáles son sus consumos de azúcar, cuáles son sus consumos de grasa, cada cuándo están haciendo ejercicio. Necesitamos flexibilizar el sistema para que pueda atender efectivamente a la población. Se necesitan mayores recursos y se necesita un cambio interno organizacional que permita tener esta flexibilidad. Y no, pues desafortunadamente luego llegamos y son caras largas las que tenemos en el Seguro Social o en el ISSSTE, ¿no? Cuando debería ser un servicio, pues con toda la amabilidad que la población requiere. Oye, pues muy importante todo lo que nos estás mencionando, Guillermo. Yo solamente agregaría ahí que, fíjate lo que son las contradicciones y las paradojas, ¿no? El presidente está en un discurso muy claro contra la discriminación y contra el racismo, pero al mismo tiempo, desde que inició este sexenio, pues limitó mucho el papel de las organizaciones no gubernamentales, de las asociaciones civiles, y yo volteo a ver a ustedes, también hay fundaciones muy importantes que luchan contra el cáncer, pero particularmente esta AHF México, pues que está haciendo maravillas, Guillermo, 1 millón de pruebas, y creo que ahí debería haber más participación, pero bueno, de eso también trata Poder Ciudadano, ¿no? De poder empoderar precisamente el trabajo de la ciudadanía, de organizaciones no gubernamentales, de asociaciones civiles tan importantes y tan relevantes, y un final que le quieras dejar a todos nuestros amigos de Poder Ciudadano. Pues primero que nada, agradecer el espacio. Poder Ciudadano es un medio que pues nos da esta oportunidad y agradecemos enormemente. Sí es verdad que la organización de la sociedad civil es importantísima. Nosotros contamos con una gran cantidad de colaboradores y colaboradoras que hacen un gran esfuerzo, que contribuimos a los objetivos que tenemos como país de tener una mejor salud pública. Efectivamente, no tendría que haber estos discursos en contra de la sociedad civil organizada porque es parte del movimiento del país, ¿sí? No lo puede hacer todo desde la esfera gubernamental y necesitamos también organizarnos como ciudadanos. Muchas gracias por el espacio. Gracias, Guillermo Bustamante Vera, Fundación AHF México. Y recuerde suscribirse a este canal de Poder Ciudadano TV. Nos encuentra en el YouTube y también en nuestro Facebook. Por cierto, ahorita que estamos estrenando este programa, también en el Facebook de Poder Ciudadano TV vamos a estar haciendo un recorrido dentro de la Fundación AHF, porque es un edificio muy bonito. Tendría que venir a conocerlo, hacerse su prueba, ¿no? Del SIDA, hay que hacérnoslo todos. Y bueno, lo invitamos también a que nos siga. Son 40,000 seguidores en el Facebook. Ya superamos los 1,000 suscriptores en el YouTube, lo cual agradecemos profundamente. En el Twitter ya también nos encuentra como @PoderCiudadTV, somos más de 9,000 en esa comunidad y también tenemos Instagram y TikTok. Agradezco mucho a nuestro equipo. Jennifer Rodea está también aquí, por supuesto, Miguel García, muchas gracias. Ricardo Pedraza, muchas gracias. Andrea Estrada, a quien verá a continuación en el video de Facebook. Y muchísimas gracias a todos los que colaboran en su programa Poder Ciudadano.